cómo llegó esto. Esto fue un tema que, hablando en una reunión con mis amigos Gonzagas, el padre Fernando Mendoza, que es del grupo nuestro de los Gonzagas, me dijo que en la curia generalicia de los jesuitas habían estado mirando esto con el padre general, revisando este video, y que a él le encantaría proponerlo como un tema. Y la verdad lo hicimos. Esto lo hizo Disney Plus y era originalmente para los que eran suscriptores de Disney Plus, pero que otro compañero de Fernando Mendoza allá en la Curia Generalicia le dijo que él tenía una manera de entrar a una versión que hicieron por Windows o por Google y de hora y media, que es la extensión de esto, pero que aparentemente la entrevista fue de 5 horas. Esto es algo que fue reducido tal vez a lo más interesante. Ojalá algún día pudiéramos tener acceso a la entrevista toda. Mi reacción entonces a esta entrevista es muy simple. Como un todo, me dio el testimonio de una gran apertura mental y ciertamente, lógicamente, uno piensa, es muy jesuita. Su capacidad de escuchar demostraciones no verbales que eran imparciales, tenía una cara de póker, en mi opinión, cuando había cosas que uno decía, pues se va a escandalizar. No, 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 el hombre, uno no sabía por sus expresiones no verbales qué era esto. Lo que muchos han dicho, un pastor que entiende y aprende de los jóvenes. Me cuestionaron, les dijo al final, que es una situación muy interesante. De nuevo, lo que han dicho muchos, de la selección de casos muy representativa de diversidad del mundo de hoy, incluyendo una mujer muy creyente, de los casos cuidadosamente escogidos. Y me pregunto si es una manera de comenzar a tocar temas delicados de una manera más profunda, tal vez con una nueva iglesia. Me gustó mucho el uso de la tecnología para hablar directamente a la iglesia, dentro y fuera. Una de las cosas que yo le decía en mi trabajo profesional a los presidentes de las empresas es que ellos no tendrían que hablar solamente con el equipo ejecutivo, sino que tendrían que bajar a hablar con sus empleados, con el último de los empleados. Y pues, pero no había cómo, por la estructura. Pero aquí yo digo que es una de las grandes ventajas de la tecnología. Se decidió hablar con todo el mundo y bajándolo, pero además esa entrevista lógicamente se ha dispersado por todo el planeta y es una manera de hablarle a curas, a obispos, a monjas, a todos, y el que oiga, aquí como se dice, el que le caiga el guante que se lo plante, ¿no es cierto? Los temas generales no los voy a repetir, los que ustedes ya dijeron, que hay excepción, el racismo, la inmigración, el aborto, la pederastia, sexualidad, pornografía, fe cristiana, la exmonja, la formación en los conventos, la coherencia en la vida. El por qué hay decepción en la iglesia, para mí se resume en estas 4 frases. Se quedó encerrada en sí misma, hay que tener el coraje de salir. Habló de acomodados en el sillón, la postura del pastor versus el clérigo, y insinuó un cambio radical de estructura. El racismo, la inmigración, la esclavitud hoy. Inmigración lo habló como una necesidad en el mundo por el invierno demográfico de los países que no tienen suficiente gente, pero que lamentablemente se vuelve una nueva forma de esclavitud, se explota. Habló de esclavitud del trabajo, tanta como en el pasado, ¿no es cierto? Pero la nueva esclavitud es que hay racismo de migrantes de primera y de segunda clase, ¿no? Los migrantes, lo habló de los blancos y de los de Ucrania, y cuando son de África o de otro lado es de segunda, y así puede uno hablar de los migrantes profesionales a otros países y de los que llegan a lavar platos y a estacionar carros. Habló de la necesidad de asumir el pasado y tener coherencia, es decir, no rechazar el pasado, sino asumirlo, integrarlo. Habló dentro de la misma iglesia de asumir el pasado. No hacer lo que hablaban ustedes, de no hacer cambios en momentos de desolación, más ignaciano imposible. A nivel del aborto,
comprensión y acogida a la mujer que aborta. A mí personalmente la palabra misericordia me parece que no significa acogida. La palabra misericordia, en mi opinión, es ponerle cordia, corazón, a la miseria. Y eso no es la posición de la iglesia. Yo creo que, o por lo menos no debería ser. Compañía, sin preguntar mucho, insistió mucho, trató de ser científico para justificar la posición católica de la vida humana desde la concepción. La comparación con el sicario, que elimina una vida humana, me pareció exagerada e injustificada y simplista. Lo digo con toda honestidad. No puede haber debate desde la culpa, la percepción desde la culpa, sobre todo cuando no se tiene la fe católica, que era la gran mayoría de estos muchachos. No puede compararse por matar en defensa propia. ¿Por qué sí se puede matar en defensa propia y no se puede eliminar para evitar un descalabro en la vida de una persona, para evitar una tragedia familiar, para evitar... Son preguntas que le hago. Importancia de acompañar para la decisión de cada mujer. Muy bien. Reconoce la sensibilidad de un problema humano. Y no hay que enviarla al infierno, hay que acompañar sin necesariamente tener que justificar. Sobre la pederastia, que fue el caso de uno de los participantes, un proceso común en el pasado, me encantó la nueva posición de transparencia total, rapidez y prioridad de las víctimas con tolerancia cero. Lo que hablaba Jorge Luis de acabar con el espíritu de cuerpo que oculta para proteger uno de los suyos. Y eso ha sido el pasado. Y Jorge Luis plantea si es también el presente. En mi opinión, un punto que me pareció excelente es como esta pederastia está en todas partes. Y habló de una estadística de 42% en la familia, pero que todavía se oculta. Y en ese sentido, me dio la impresión, el mensaje fue, estamos en la avanzada en este tema. Estamos siendo transparentes, estamos mandando y tolerancia cero. ¿Qué dicen los civiles? Donde la pederastia es mucho más frecuente, en las familias, en los trabajos. Debe estar muy golpeado, pienso yo, por los casos recientes de jesuitas españoles en Bolivia. Tremendamente golpeado. Y esa es una realidad que le tiene que impactar. Sobre la diversidad, la comunidad LGBTIQ+, la no binaria, pero cristiana, me llamó la atención. Espacio para atrás, no se le cierra la puerta a nadie, me encantó. Me encantó la comparación de llamar de infiltrados a los sacerdotes que promueven el odio y usan la Biblia en su corrupción personal, vivir para condenar a los demás, porque hay unos que lo hacen. Me encantó eso. A pesar de algunos avances, ¿quién soy yo para juzgar? Y de nuevo vuelvo a decir lo que dije, una cosa es acogida y otra cosa es misericordia. Yo pienso que no se ha dado el paso a una acogida abierta y clara a la homosexualidad y a las diversidades dentro de la iglesia como parte de la diversidad misma. No hay acceso al matrimonio para los homosexuales. No hay acceso a la comunión. No hay acceso a la orden sagrada. Y no hay acceso al papel de la mujer. Estas son mis reacciones. Sigue siendo una iglesia fundamentalmente machista y, en mi opinión, tímidamente homofóbica. Feminismo y mujer en la iglesia. Le preguntan mujer como papa, es un problema de constitución teológica. Ahí quedó corto, en mi opinión. Disminuir a la mujer, la esposa de la iglesia, duda grande y habla es un dogma de la iglesia. Para mí la palabra dogma es la mejor escapatoria a tener que explicar las cosas. No es mejor sacerdote que no serlo. En mi opinión se quedó corto. Sexo y relaciones. Habló de la bondad de Tinder para conocer gente. Que exista la comunicación es buenísimo, ¿no es cierto? Habló de expresarse sexualmente como una riqueza, pero solo cuando hay amor. Mis dudas. La mujer que trabaja en la web porno, creo que la visión de la masturbación, como lo plantearon,
parcial y aún tradicional es una visión negativista. La visión o las palabras de la mujer, no me siento culpable, es conocimiento de mi cuerpo, hago lo que yo quiero, me encanta lo que hago, el mejor trabajo de mi vida, veo a mis hijos, puerta a mi libertad, puedo ser yo misma. Para mí ese fue un testimonio brutal de una cosa que uno no puede simplísticamente condenar y juzgar. Me encantó el testimonio de fe cristiana de la chica de los 20 años. Pero me encantó la respuesta del Papa. La chica le agobia la pérdida de la fe. Ve que se les cae el mundo a quienes no creen. La fe como una gracia. Muy pocos lo tienen. Pero tu camino de fe va a ser probado. Prepárate, le dice. A los arrogantes de la fe, el mensaje fue: prepárese, porque usted puede estar muy cómodo, pero ya verá lo que viene. Sobre la exmonja, claramente, abuso psicológico en su formación religiosa, como esto lo dijo ella. Y la respuesta es, y bueno, y al llegar al Vaticano comprendió todo ante el poder y la riqueza. Dejó de ser creyente, encontró un amor auténtico. La respuesta del Papa: en el centro también hay mucha corrupción y abuso de poder en los conventos. Y lo que decían otros: salvaste tu vida, sigue caminando. Coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Este es el camino de la iglesia, de la fraternidad. Esto fue lo que yo quería decirles a ustedes todos sobre mis reacciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora